Buenas tardes, estimado auditorio que nos continúa acompañando en esta segunda charla que tiene que ver con el manejo, decíamos, de los efectos del encierro voluntario derivado de la cuarentena del coronavirus. Para que haya un mejor enriquecimiento de la técnica que se va a compartir el día de hoy, se sugiere que tengan a la mano unos audífonos. No olvidamos omitir que este tipo de conocimiento está diseñado para que llegue a la mayor cantidad de personas. Personas que en su momento ustedes estén visualizando que estén teniendo algún problema en el cambio de su carácter. Personas que antes no veíamos enojadas y que hoy se molestan fácilmente, y personas que ya el día de hoy comenzamos a ver sin algún mayor sentido, se sienten tristes y comienzan a llorar. En ese sentido, compartíamos que esta sensación de que hemos perdido algo es una sensación inconsciente y que es necesario que nosotros hagamos consciente que este tiempo en el que estamos extrañando lo que vivimos en hace no mucho tiempo, mes y medio, ese estilo de vida que sentimos que nos ha sido arrebatado, es el que estamos extrañando. Que quizás me siento muy vulnerable y, como decíamos en su momento, estas crisis que se están presentando primero nos llevan a la fase de negación, enojo y depresión. Hoy nos vamos a centrar un poco más en ese tema del enojo y la depresión, que está muy vinculado al tema de la acidez. La acidez es un elemento que se encuentra relacionado con el nivel de hidrógeno que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Siempre que estamos hablando del estrés, vamos a estar hablando de la acidificación que existe, principalmente en los alimentos que consumimos, los cuales, al momento de ser metabolizados, pueden derivarse en ese elemento que hoy estamos denominando acidez. Dicha acidez se va a estar presentando en estos dos ámbitos, como se nos puede ir expresando la ansiedad, la ira y la tristeza, que, como se ha comentado, están vinculados en ese enojo y en esa depresión. Una persona se encuentra en un pico de rendimiento y pueden comenzar a llegar determinadas sensaciones. En una situación como nosotros nos encontrábamos antes de esta pandemia, puede ser que estoy perdiendo algo de energía, falta de competitividad, porque quizás no estoy rindiendo lo que debería de rendir en mi trabajo y siento esa presión. De ahí, falta de motivación, y puedo caer en un estado de pereza. Pero por el otro lado, hay una sensación de presión, una idea que se está gestando en mi mente y que, como se compartió en la última charla que tuvimos, son esas ideas involuntarias que están llegando a mi mente, sobre todo las del extrañamiento de todo aquello, por mucho o poco que yo tenía, pero que de algún modo ya me aseguraba tener un control de estilo de vida, de trabajo, las personas con las que yo contaba para que hubiese un flujo constante. Esta sensación generaba en nosotros un nivel de seguridad. Ahora, estas ideas pueden estar generando en nosotros una fuerte presión, la cual va a desencadenar en una ansiedad
para llegar a la última parte, pérdida de control. Y como se señala aquí, estar pensando demasiado. Es importante que por salud mental controlemos esa cantidad de pensamientos que de forma inconsciente me están llegando. En este sentido, la ansiedad, esta curva que tenemos aquí, se genera desde lo que creemos que ocurrirá. Estamos en forma natural exagerando las situaciones, estamos dramatizando los impactos, cuando dentro de las expectativas de la realidad es menor el efecto. Lo que realmente ocurre lo estamos viendo que es de algún modo más atenuado que lo que nuestra mente está produciendo en nosotros. Entonces, es muy importante que esas creencias, que no son de algún modo más que exageraciones, no se niega que exista este tema del coronavirus, no se niega que la situación laboral está ahorita sufriendo un proceso de transformación, pero tampoco está en la mano de uno lograr modificar los impactos de todo este movimiento que está ocurriendo. Entonces, yo debo de estar muy consciente y flexible de que es mediante el manejo de mis ideas y creencias como yo voy a poder mantener un mejor nivel de estabilidad emocional. En ese sentido, de la Universidad de Iowa, John, él hizo una relación entre la ansiedad intensa más miedo, se relaciona con variación del pH del cerebro. En este caso, la amígdala, que es una estructura que tiene forma de almendra que se encuentra en el cerebro, entre otros temas, controla el miedo instintivo, como estar en presencia de algún animal, que puede ser una serpiente o un animal venenoso, ponzoñoso. Asimismo, controla el temor aprendido. En ese sentido, ese temor aprendido es donde ponemos nuestras creencias que el día de hoy podemos estar viviendo y sufriendo desde nuestra psique interna. El estudio de la Universidad de Iowa indica que el pH sube y baja en la sinapsis, que es donde se hacen contacto neuronas con otras neuronas. Algunas sinapsis incluyen proteínas especializadas en sentir la acidez. Estas proteínas, que se llaman canales iónicos sensibles al ácido o ASICS por sus siglas, estimulan las neuronas al detectar aumento de la acidez. Entonces, la retroalimentación entre el pensamiento y la producción de acidez, pensamiento vinculado con el miedo, está generando que las personas, al momento de que acidifiquen su sangre, el medio líquido que va a llegar a nuestras diversas células, puedan sufrir serios trastornos a nivel metabólico. En ese sentido, ya no solamente estamos hablando de cuidar nuestras emociones para no ser víctimas tanto de ira como de depresión, sino de enfermedades que al paso del tiempo se pueden hacer crónicas. Una persona que no controla sus pensamientos de miedo, a la larga, producto de este proceso que se está explicando, puede desarrollar enfermedades degenerativas. Un ejemplo de ello es la diabetes. Otro ejemplo, cáncer. En este sentido, el paciente que siente miedo, más aquellos que tienen trastorno de pánico, generan exceso de ácido láctico o lactato
en su cerebro. Ese lactato es producto de la metabolización de la glucosa. Estoy hablando de azúcar. La principal parte de nuestro cuerpo que metaboliza glucosa es nuestro cerebro. El problema es que el lactato se produce constantemente y se consume durante la actividad cerebral, pero si al acumularse en el cerebro, este se mantiene, es decir, exceso de consumo de glucosa, entonces también estamos hablando que se acidifica, porque como ha quedado aquí explicado, eso se va a denominar ácido láctico. Esto implica que el temor, el miedo, más el azúcar consumido en exceso, más este proceso de metabolización, estamos generando el ambiente idóneo y perfecto para que un tema de coronavirus, que a fin de cuentas estamos exagerando nuestras ideas y pensamientos, pueden a la larga desencadenar enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, no solamente se trata de estar bien emocionalmente en este momento para soportar adecuadamente este encierro voluntario, como se ha denominado por las autoridades, y como decimos, o siguiendo más el pensamiento del maestro Jung. Ahora, en esta oportunidad de tiempo que tenemos de estar con los nuestros, es cuando los factores de creatividad pueden volver a aflorar en nosotros. En vez de estar pensando en ese estilo de vida que yo tenía, ese es el momento donde la parte interna, la parte creativa de nosotros sale a luz justamente para hacer un contrapeso y comenzar a marcar la esencia base del ser humano. No es dándole importancia a las cosas de allá afuera, es revalorizando lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Al menos la psicología profunda. Eso es lo que plantea como un modo de hacer el rescate del ser humano desde su misma esencia. En este sentido, ¿cómo se puede combatir en una forma muy sencilla esta acidez? Consulten la bibliografía especializada. Vean la relación que existe en las redes en cuanto al oxígeno y la acidez en el cuerpo. Y lo que van a encontrar es que una adecuada oxigenación baja los niveles de acidez. Eso es muy importante. Conocimiento que de algún modo ya habíamos también compartido con cómo el maestro Carl Gustav Jung hablaba de la importancia de la respiración para los pueblos que duraron milenios poblando en este planeta. Y hablamos de los chinos, de los egipcios, de los mayas, y por ello el estudio de las antiguas civilizaciones, entender su cosmovisión, llegar a comprender la importancia de el mundo de la creatividad, el arte, como nos decía el maestro Jung, mucha de la esencia de nuestra vida anímica, ahí es donde se encuentra. Por eso, dentro de las fuentes principales del conocimiento que el maestro Jung consideraba, estaba ese conocimiento de aquellas antropologías, el cultivar el arte y asimismo la práctica de la espiritualidad. Y en este sentido me refiero a esa vinculación cosmogónica que existe entre la persona para con el universo. Y decíamos, ¿dónde se encuentra la esencia de estas materias el día de hoy? Ponemos un ejemplo. Los nuevos textos de ese conocimiento llamado filosofía de la mente. Hoy, ese es uno de los principales temas en el que nos estamos comenzando a manejar. Hay que encontrar la relación directa que se establece a nivel cosmogónico. Y son las grandes civilizaciones las que tenían este conocimiento. Entonces, nos decía el maestro Jung,
Yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que elegí ser. Es decir, muchas de las cosas que nos pasan el día de hoy es porque no controlamos nuestros pensamientos. A mí me llega una idea de deseo. Tengo sed. ¿Qué voy a consumir? Una bebida con azúcar. Ese es un ejemplo. Cuando quizá racionalmente digo, ok, tengo sed, esa es mi realidad, tengo sed, puedo consumir agua. Entiendo que en estos días debo de bajar mis niveles de glucosa por lo que hemos estado compartiendo. Y como se ha dicho, hace 2 semanas, en los distintos videos que se han estado reproduciendo y subiendo, compartiendo con ustedes, una de las fuentes principales para que el coronavirus se desarrolle es justamente un ambiente lleno de glucosa. Es importante bajar esos niveles. Ahí es donde decimos, yo no soy lo que me sucedió. Eso significa vivir de forma inconsciente. Yo soy lo que elegí ser de modo consciente. Y por eso se señaló que lo más importante era aprender a desarrollar ese proceso de individuación, y que para desarrollar ese proceso de individuación dimos una técnica la semana anterior. Hoy vamos a llevar a cabo la segunda técnica utilizando esta imaginación activa. Por ello, solicitamos tengan a bien, quien desee tener una mejor experiencia, tener unos audífonos a la mano. Es importante que este tipo de información esté llegando a diversas personas. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Ya habíamos realizado un ejercicio anterior la semana pasada. Quien no haya visto esos ejercicios, por favor, los videos se encuentran en este Facebook. Entonces, ahí pueden acceder. La sugerencia es todos los días, al menos, dedícale 5 minutos, 10 minutos, para que usando la imaginación activa del color que se estuvo induciendo la semana anterior, hoy le demos más fuerza, porque como hemos recibido varios de los comentarios que nos han estado mandando a la página de Copasiv y de Conciencia Social, está llegando un conjunto de elementos dentro de las experiencias, de los ejercicios de las personas que nos están siguiendo. Llegan elementos de mucha tranquilidad, mucha paz, y nos están comentando que están sintiendo cómo dejan de llegar esos recuerdos de extrañamiento que están hostigando, que nos están llenando de presión, diciendo, recuperaré mi trabajo, tendré la misma situación de ingreso económico. O sea, hay toda una gran estrategia que se va a tener que enfrentar de uno o de otro modo, y esto va a ser principalmente a través de la acción del Estado. Nosotros tenemos que hacer la parte que nos toca, y ello tiene que ver con cuidarnos, cuidarme a mí y a los seres que estimo. Dicho esto, vamos a comenzar entonces con la segunda dinámica. Damos unos 30 segundos, como se comentó la semana anterior. Necesitamos estar cómodamente sentados o recostados y recordando los pasos de la vez anterior, porque también con la información, las preguntas que nos han estado haciendo, tú puedes repetir cuantas veces desees este ejercicio. ¿Qué es lo que pasa si lo estás replicando constantemente? Que la parte inconsciente poco a poco la haces más consciente. Y ahí es donde está la riqueza y la grandeza de lo que este encierro voluntario, que ahorita le denominamos la oportunidad de cómo volver a recuperar esa esencia del ser humano. Quizá algunas personas, como en los correos que nos han estado mandando, realmente percibo que el dinero es únicamente un medio, nunca el fin. Y efectivamente,
Personas que nos dicen, al margen de las ideas que tenía, ahora estoy comenzando a observar que no es mediante la acumulación de riqueza, un incesante trabajar para acumular y después, en un momento de diversión, desprenderse de todo ese dinero que arduamente se trabajó, sino que en estos días quizá estamos aprendiendo, y esos son los elementos positivos, con poco, porque los gastos también que tenemos como familia se han estado reduciendo, y con poco, con una mejor alimentación más equilibrada, podemos tener una adecuada estabilidad emocional. Y quizá la parte más importante, porque igual nos lo han estado dejando hacer saber a través de los correos que se están mandando, esa paz y tranquilidad está comenzando a permear en el inconsciente. Entonces, como decíamos, al hacer consciente al inconsciente, la persona recupera su esencia, esa paz. Esta es una gran oportunidad de recuperar la herencia que todos nosotros tenemos en nuestra esencia. Dicho esto, vamos a dar inicio en unos 10 segundos. Compartan el video. Toda persona que tenga alguna duda, no dude en seguir dejando sus comentarios. Como saben, tenemos un teléfono dispuesto y estamos a las órdenes. Empezamos en unos 10 segundos. Bien, continuamos entonces con esta etapa que es despojarse de uno mismo y primer acercamiento al inconsciente. El ejercicio de la semana pasada tenía un objetivo, que todos ustedes tuviesen la experiencia de poder comenzar a entender que pueden controlar actividad mental. El maestro Carl Gustav Jung decía, al momento de que cerramos nuestros ojos, la primera imagen que llegue, dale vida, síguela, no la cortes. Céntrate en ella. Y vamos a comenzar ahora a que ese inconsciente, nuestros sentimientos de angustia que sentimos, de esa necesidad de llorar sin saber por qué, o ese coraje que sentimos, el día de hoy es lo que vamos a comenzar a manejar. Así que por favor, hay que tomar un asiento, estar recostado cómodamente. Cerramos los ojos. Hay que tener los audífonos, quien tenga esa posibilidad para enriquecer la experiencia. Y escuchamos este sonido de fondo. Es una frecuencia binaural que está haciendo una resonancia dentro de la bóveda craneal y con ello va a empezar a generar una mejor estabilidad emocional. Cerrando los ojos igual que la semana pasada, no hagas fuerza en ninguno de tus músculos, porque eso se llama tensión. Y dentro de esa tensión estamos generando acidez. Seguimos. Una imagen que nos llega a nuestra mente. No la juzgues. No digas si es positiva o negativa. Simplemente llegó. Ahora, esa imagen que llegó viene del inconsciente. Tú respira despacio y profundo. Entendemos lo que estamos haciendo. Oxigenar
reduce la acidez. Y con ese efecto, muchos de tus malestares de acidez, de miedo, empiezan a reducir. Ahora, relajando y siguiendo la indicación de la semana pasada, con el dedo medio de tu mano izquierda, toca el hueco de tu misma mano izquierda sin hacer fuerza. Decíamos, esta es herencia que también nos dejaron los mayas. Ellos entendían esta esencia de la paz y la tranquilidad. Esto es sabiduría, no conocimiento. Respirando despacio y profundo, comienza a sentirse un flujo de energía en la mano izquierda. Este flujo de energía suavemente corre por el brazo y se dirige a nuestro corazón. Y como se dijo también la sesión anterior, hay neuronas en nuestro corazón y en este momento se están activando. Esa idea que llegó, esa imagen que llegó hace rato del inconsciente, va a empezar a ser envuelta en un color. Y si la imagen ya se fue, déjala, no la busques. Pero ahora, de forma consciente, ya puedes poner un color. Se sugería en la vez pasada el color verde. Nos llegaron varios comentarios. ¿Qué pasaba si era blanco, amarillo, azul, incluso violeta? Todos estos colores son proyecciones de un inconsciente que estás empezando a controlar. Y esto es lo más importante. La esencia del ser humano aquí es donde radica. Comprender que cada uno de nosotros como personas tenemos la capacidad de que al ir haciendo consciente al inconsciente, nos estamos conciliando nosotros con ese inconsciente. Esto se llama que los opuestos se complementan y es la última etapa dentro de la propuesta del maestro Jung, el hecho de haber culminado el proceso de individuación. De ello estaremos hablando en unas 3 o 4 sesiones más. Y llega esa paz, respira despacio y profundo. Siempre que tengas ese color, no importa cuál de todos ellos, mientras tú respires despacio y profundo, estás acabando con toda esa acidez y al mismo tiempo con todos esos pensamientos que no nos estábamos controlando. Ahora comienza a ser presente con esa paz y relajamiento que tienes. Comienza a ser presente los momentos de alegría que has tenido en tu vida. Vas a comenzar a percibir cómo, sin que los recuerdes, ellos llegan. Y es muy importante que en esta etapa recapacites lo siguiente. Tu inconsciente te está haciendo caso. Aquí es donde la primera etapa va a empezar a llegar a su terminación. Respirando despacio y profundo. Sientes esa energía. Sientes esa tranquilidad y esa alegría. Trata, por favor, específicamente de poner el color verde. Puede llegar como un oleaje,
Concéntrate en alguna imagen, un bosque verde. Concéntrate en la imagen. Recuerda que la técnica de Jung se llama imaginación activa. El hecho de que estés recordando, visualizando ese bosque verde, vas a comenzar a experimentar y a despertar tus sentidos. Es normal que huelas el aroma del bosque. Es normal que escuches ese vaivén de los árboles, la fauna, las aves. Que sientas en tu piel cómo recorre ese viento por tu cuerpo y esa sensación de paz. Muy normal que se empiece a intensificar este color verde. Si no es este color, no importa. Lo importante es que estás haciendo consciente al inconsciente. Todos somos únicos, diferenciados por nuestras experiencias y por cómo fuimos concebidos al momento de nacer. Eso no se cambia. Hay que aprender a fluir. Y esa sabiduría que está encerrada en cada uno de nosotros es la herencia que esta oportunidad de tener este tiempo para nosotros mismos, ahí es donde la debemos de recuperar. Y con esa paz y esa tranquilidad, respirando despacio, vamos a concluir el ejercicio. Y respira despacio. Va a empezar a bajar el sonido. Y esta experiencia que te está cargando a nivel de energía genera el mismo efecto de la sesión pasada. Los pensamientos que nos hostigaban ya no llegan. Hay paz. Ahora, las cosas que quizá antes no veíamos importantes adquieren ese nivel. El tener esa tranquilidad y poder compartirla con los nuestros. Puedes realizar este ejercicio todos los días. Se sugiere al momento de que ya te dispongas a dormir, en ese instante, haz tu ejercicio. Vas a descansar, a dormir profundamente hoy, que ya empieza a haber bastante trastorno de sueño. De este modo, vas a poder conciliarlo. En la siguiente semana vamos a empezar, si gustas ahora abrir tus ojos. Ya sabemos que todo se ve más brillante y compártelo con las demás personas. En la siguiente sesión vamos a empezar a hablar del encuentro con la sombra. Es normal que muchas personas que están en esa fase de ira o de tristeza, inconscientemente vayan a empezar a buscar algún rincón donde tratar de mitigar ese dolor que se está generando derivado de este encierro. Muchas de estas personas pueden voltear hacia el alcoholismo, las drogas, y en una etapa mucho más compleja, suicidio. Estamos hablando de que con estas dinámicas estamos recuperando la esencia del ser humano, esa coincidencia de los opuestos. Muy bien. Para la próxima vamos a empezar a trabajar con el encuentro con la sombra. Si hay alguna persona que desee hacer alguna pregunta, recuerden, nuestros teléfonos están a las órdenes. Y asimismo, empezar a hacer presente cuáles son aquellas cosas que negamos. Esa es la actividad que estaríamos dejando, porque eso que nosotros negamos es lo que se llama la sombra. Hay que integrarla. Y de nueva cuenta, usemos parte de este tiempo para estudiar
¿Qué es la sombra en el pensamiento de Jung? Una de las aportaciones más importantes que él nos heredó. ¿Sí? Con esto me despido. Nada más pongo la lámina del número telefónico para seguir a las órdenes en lo que tengamos que apoyar. La dejamos en la página. Quedamos a las órdenes en este número telefónico. Esperamos sea de su agrado y por favor, esto es ayudar solo por ayudar. Es momento de recuperar esa autoayuda entre las personas. Gracias, que tengan muy buen día.